A ver, vamos a esperar más un minutito para poder empezar. Sí, acá. Bueno, la diabética es la complicación microvascular de la diabetes, ¿verdad? Uno de cada 3 pacientes con diabetes pueden tener en su primera evaluación ya algún grado de retinopatía diabética. Les digo algún grado porque vamos de la retinopatía diabética leve a la retinopatía diabética avanzada, ¿verdad? Obviamente cada una de ellas asocia un mayor o menor grado de disminución de la visión, ¿verdad? ¿Por qué es un problema de salud pública en aumento la retinopatía diabética? Porque así como la diabetes está aumentando, obviamente el riesgo de que los pacientes evolucionen a una retinopatía diabética y por consiguiente la ceguera va también en aumento. Y acá vemos cómo la OMS estima que entre el 2000 y 2030 casi se va a multiplicar por 2 la cantidad de pacientes que pueden estar afectados por esta patología, ¿sí? Esta patología, ¿cuál es la ventaja? Que realmente si el paciente, no sé por qué salto, si el paciente se controla y tiene un buen seguimiento, podemos evitar que el paciente avance a una ceguera. Entonces es una ceguera evitable siempre y cuando el paciente tenga un buen control metabólico y un buen seguimiento oftalmológico, ¿verdad? Y acá hay un trabajito, por ejemplo, que se hizo en el Departamento de Oftalmología de IPS en Asunción, donde ellos, ¿qué es lo que hicieron? Vieron que en el 2008 tenían más o menos 50% de sus pacientes ya llegaban con una retinopatía diabética entre severa y muy severa, con consecuencias obviamente para la visión. Y entonces empezaron a decir, bueno, vamos a utilizar una cámara digital donde la foto de la retina o la retinografía realiza un técnico y eso a todos los pacientes diabéticos, independientemente de su control metabólico, de los años de evolución que tenga la diabetes, y haciendo ese control o ese screening o tamizaje, ellos pudieron, vamos a decir, reducir la prevalencia de retinopatías diabéticas ya más graves, de un 50 a 32%. O sea, ese screening es muy importante y les ayuda también al clínico, al diabetólogo a tomar decisiones, ¿verdad? Generalmente solemos decir que el estado de la retina o de los vasos de la retina, del daño microvascular de la retina, traduce el daño que hay en el resto de los vasos de ese organismo o de esa persona, ya sea a nivel cerebral, cardiovascular, renal, periférico, lo que sea. Entonces, un paciente, por ejemplo, que tenga un control, una glicemia, por decirlo, de 150, que decir, bueno, no está tan mal, ¿verdad? Pues los pacientes suelen venir con 300, 200 y te dicen, estoy bien, controlado. Vamos a poner un paciente que viene con 150 de glicemia en ayuna, pero vos le ves una retinopatía diabética ya avanzada, es un paciente que necesita entrar a utilizar insulina rápido porque realmente se va a descompensar no solo el ojo, sino el resto del organismo en cualquier momento va a empezar a tener úlceras, necesitar amputaciones, etcétera, etcétera. Entonces los diabetólogos se basan también en el informe que nosotros les pasamos para decidir cuál es la mejor terapia o medicación para los pacientes diabéticos. Entonces, podemos decir que hoy en día es la causa principal de pérdida de visión en adultos en la edad laboral, ¿verdad? Vemos acá cuál es el problema con los pacientes diabéticos, que tenemos muchos que no saben que son diabéticos, no conocen la enfermedad, no conocen los riesgos. Hay otros que sí saben y que realmente están sin tratamiento. Este es el porcentaje más o menos de los tratados, pero de eso hay un 10% que está bien controlado, ¿verdad? Entonces dijimos que más o menos un tercio de los pacientes diabéticos tienen cierto grado de retinopatía diabética a los 5 años del diagnóstico de la diabetes y una décima ya tiene algún tipo de compromiso visual, ¿verdad? Y dijimos que es una ceguera evitable. El riesgo que el paciente diabético presenta algún grado de retinopatía diabética aumenta según el tiempo de evolución, ¿verdad? Mientras más años de diabetes tenga, mayor es el riesgo del que el paciente ya tenga cierto grado o cierto signo clínico de retinopatía diabética. La edad, a mayor edad, mayor riesgo.
mal control metabólico, patologías cardiovasculares y renales asociadas, porque va sumando. Ustedes saben que la hipertensión arterial, por ejemplo, también produce un daño en la microvasculatura, entonces van sumando, vamos a decir, efectos y hace que la retinopatía diabética avance más rápido, por ejemplo, ¿sí? En el embarazo puede aparecer en aquellas pacientes que no son diabéticas, pero desarrollan una diabetes gestacional. Por más que su diabetes gestacional, en eso vamos a suponer que le aparece la diabetes, generalmente se controlan las embarazadas a partir de las 22, 23 semanas. Se suele hacer el test de tolerancia oral y todo, porque es donde es más frecuente que aparezca la diabetes gestacional. Y entonces ahí le queda la mitad del embarazo. En esa mitad del embarazo, el paciente puede desarrollar una retinopatía diabética sin que ella haya sido previamente diabética. Y en los pacientes que son diabéticas y se embarazan, hay un mayor riesgo también de progresión de la retinopatía diabética, entonces necesita controles más estrictos también de fondo de ojo y retina, ¿sí? Y obviamente el riesgo aumenta cuando se hace un diagnóstico y un tratamiento tardío o un mal seguimiento. Ahora, al paciente que vos le decís, tenés un grado de retinopatía diabética leve, venía en 6 meses, el paciente te aparece generalmente al año, entonces en ese año ya pudo progresar mucho o poco según cómo estuvo el control metabólico de ese paciente. Bueno, hay varios estudios multicéntricos sobre la retinopatía diabética y estos que están acá son, vamos a decir, los más importantes para ustedes, ¿verdad? Porque el resto son más nuevos, pero son más relacionados al tratamiento, ya más para los especialistas en retina, ¿verdad? Pero estos hacen preguntas muy importantes que dicen, ¿puede el control intensivo de glicemia prevenir el desarrollo de la retinopatía diabética? Esto estudió el DCST en el año 93-95 en pacientes diabéticos tipo 1 y ellos vieron que el control intensivo de la glicemia no evita el desarrollo de la retinopatía diabética, pero reduce la progresión, o sea, no evita, por más que el paciente esté estrictamente controlado, entonces no evita que él desarrolle, pero reduce. Entonces es un paciente que por más que esté súper controlado, igual tiene que tener controles oftalmológicos, ¿sí? Y el estudio del UKPDS en los diabéticos tipo 2 estudió prácticamente lo mismo y mostró también lo mismo. O sea que en diabéticos tipo 1 y en diabetes tipo 2, entonces el control intensivo de la glicemia no evita el desarrollo, pero reduce. Todo paciente diabético, independientemente que esté bien controlado o mal controlado, necesita sus controles seriados de fondo de ojo y examen de retina. Obviamente, a mayor descontrol, por decirlo así, necesita controles más periódicos, ¿verdad? Pero todos tienen que tener. Con relación a la patogénesis, la hiperglucemia crónica entonces es la base de la retinopatía diabética y esto induce cambios bioquímicos, fisiológicos, hematológicos y anatómicos que llevan a lo largo a la retinopatía diabética. Con relación a los cambios bioquímicos, en los pacientes diabéticos hay un aumento de la vía de los polioles a través de la vía del sorbitol. Esto produce una glicación enzimática y aumento de la vía de la hexoquinasa que lleva a una sobrecarga de sorbitol. Este aumento del sorbitol entonces aumenta la presión osmótica y esto obviamente acá hay mucha presión osmótica y eso acaba atrayendo más agua dentro de las células y produce entonces un edema intracelular, ¿verdad? Ese edema intracelular altera otra vez la permeabilidad de los vasos, el balance electrolítico y todo esto sumado lleva a un aumento de la hipoxia celular, ¿sí? Esta sobrecarga de sorbitol en a nivel del cristalino, por ejemplo, hace también que entre más líquido, más agua, por decirlo así, dentro del cristalino y el cristalino empieza a sufrir cambios que favorecen la formación de la catarata. Por eso el paciente diabético suele tener antes catarata, y una catarata tipo es bien clásica la catarata del diabético porque suele ser una catarata de tipo cortical anterior y empieza más hacia la periferia, ¿no? Como las clásicas cataratas seniles, y también suele aumentar más y progresar más rápido. Necesita antes generalmente una cirugía de catarata que un paciente no diabético. Y esto es secundario a esta sobrecarga de sorbitol que hay en estos pacientes.
También se producen cambios histológicos a nivel de los vasos, ¿verdad? Cambios vasculares y hay cambios neurodegenerativos, ¿verdad? Un aumento, una pérdida del mecanismo de autorregulación del flujo sanguíneo ocular, una disminución de la velocidad sanguínea por aumento de la viscosidad, una degeneración de los pericitos, hay estrechamiento arteriolar. Esto también se ve, por ejemplo, en los pacientes hipertensos. Y un signo clínico importante de la retinopatía hipertensiva es el estrechamiento arteriolar. Por eso dijimos que cuando tenemos ambas patologías combinadas, obviamente el riesgo de una pérdida de visión o de una peor progresión, por decirlo así, o más rápida progresión es mayor, ¿verdad? Esto induce una leucostasis. Se produce también dilatación capilar y venular, principalmente secundaria a la degeneración de los pericitos. Hay una vasodilatación compensatoria por la hipoxia retinal y una interacción con la pared de los vasos donde aumenta la permeabilidad de los vasos y eso induce la salida de plasma y proteínas que se forman el edema, que vamos a ver en unas fotitos en el edema de la retina, y los exudados duros, que les voy a mostrar cómo se ven al examen de fondo de ojo y que es una traducción clínica de este cambio histológico, vamos a decir. Hay otros cambios hematológicos, aumenta la agregación de los eritrocitos, disminuye la deformabilidad de estos, eso genera un trastorno en la circulación, aumenta también la viscosidad sanguínea, secundaria el aumento del fibrinógeno y globulinas y disminución de la albúmina, entonces esto induce una hipercoagulación con adhesividad y agregación plaquetaria. Esto obviamente va a inducir áreas de obstrucción, trombosis, isquemia, que también tiene una traducción clínica. Eso es muy lindo porque todo esto que estamos hablando, que parece muy teórico, tiene una exacta traducción clínica en el estudio de fondo de ojo. ¿Sí? Tenemos signos clínicos que nos traducen exactamente esto que estamos hablando. Hay una alteración también en la coagulación por aumento del fibrinógeno, como dijimos, y el factor 8, disminución de la actividad fibrinolítica y oclusión. Todo esto lleva a una oclusión capilar. Recuérdense que dijimos que los vasos están más estrechados también. Entonces, más estos cambios hematológicos, entonces producen microtrombosis, oclusión e isquemia. Entonces vemos acá aumento del sorbitol, de la exosamina, estrés oxidativo, de todos los factores de crecimiento, más cambios histológicos, neurodegenerativos y vasculares, cambios fisiológicos, aumenta la permeabilidad que lleva al edema, dilatación, leucostasis, isquemia y clínicos que el paciente se traduce como una disminución de la visión, edema y los signos clínicos de la retinopatía. Acá creo que está mejor. Entonces vemos acá el mecanismo fisiopatológico, lesión a nivel de las uniones estrechas, cambios en la presión hidrostática de la colodosmótica, aumenta la permeabilidad y eso se traduce en un edema macular y es la salida de las proteínas al espacio. ¿No se acuerdan que dijimos que habían varias capas en la retina, generalmente la plexiforme externa? Estas proteínas se van acumulando y van formando los exudados duros que vamos a ir viendo después como nosotros vemos. La pérdida de los pericitos debido al aumento de la presión capilar, membrana basal alterada y la proliferación endotelial produce una herniación capilar focal que es traducida como un microaneurisma, es el primer signo clínico de la retinopatía diabética, ¿sí? Leucostasis, microtrombosis, invasión capilar por células de Müller, lleva a una oclusión capilar y exudados blandos, o sea, los exudados blandos que vamos a ver traducen zonas de isquemia por oclusión capilar, hipertensión capilar, la oclusión vascular, la disminución del flujo, produce elongación, dilatación y tortuosidad de los vasos. Esto también se ve en la hipertensión arterial con isquemia progresiva y se traduce clínicamente como microhemorragias, arrozamiento venoso y IRMA en español, AMIR en inglés. Y ya la isquemia, por aumento de estos factores de crecimiento, induce la angiogénesis o formación de nuevos vasos, que son vasos patológicos. ¿Por qué? Porque son frágiles, delgados, sangran fácilmente. Es un mecanismo que el organismo trata de, vamos a decir, compensar el problema, pero al final nos complica la vida porque se forman nuevos vasos, pero que son vasos totalmente patológicos,
que son los neovasos, que sangran fácilmente, llevan al desprendimiento de retina, o sea que el organismo nos quiso ayudar, pero en realidad complicó todo. Cuando tenemos estos neovasos, ya generalmente la cosa está muy avanzada y ya es mucho más difícil tratar al paciente. Entonces, la pérdida de pericitos por acúmulo del sorbitol intracelular, dijimos que produce una modificación de la membrana basal, una pérdida de las células endoteliales, y esto lleva a microaneurismas, que son estas dilataciones capilares focales que se ven en la pared de los vasos, ¿sí? Este microaneurisma es la primera lesión que nosotros podemos ver al realizar un fondo de ojo, o una oftalmoscopía o una retinografía. Esta es una foto de un ojo derecho, ¿verdad? Un estudio de retinografía donde podemos apreciar el nervio, los grandes vasos, las 4 grandes arcadas, las temporales, las nasales y el área macular, que es el que está entre las arcadas temporales, ¿sí? Entonces, ¿cómo vemos en la clínica nosotros estos microaneurismas? Como puntos rojos redondos bien definidos, aproximadamente 125 micras, que están generalmente cercanos a los vasos. Acá, por ejemplo, está mal señalizado, en este caso está mostrando microhemorragias. Los microaneurismas, como la foto tiene que estar a mucho aumento, es difícil mostrarles acá, pero en vivo, cuando haces el estudio, vos vas aumentando el zoom, por decirte, del microscopio, y generalmente donde buscamos los microaneurismas, que dijimos que son dilataciones capilares de los vasos focales. Entonces acá vemos acá adyacente acá al vaso, ahí vemos las dilataciones, y es lo primero que podemos notar en un paciente con una retinopatía diabética inicial, ¿verdad? Después tenemos 2 tipos de hemorragias intrarretinales, que son secundarias a la rotura de los vasos y a los cambios que habíamos relatado previamente que se producen en los mismos. Pueden ser profundas cuando o estas hemorragias están en capas medias de la retina, principalmente en la plexiforme externa y en la nuclear interna, que dijimos que son las capas que suelen estar más afectadas. Y generalmente son bien rojas, pequeñas y redondeadas. Esta, por ejemplo, que les estoy mostrando acá, esta que está acá, y en esta foto anterior, estas que están marcadas acá, ¿sí? Esas son intrarretinales profundas, ¿sí? Y después tenemos las hemorragias que son más superficiales. Las superficiales están a nivel de la capa de fibras nerviosas, o sea, están más cerca del vitro, por decirlo, y como están entre la capa de fibras nerviosas, adoptan esta forma clásicamente en llama. No sé si ven acá, estas que están acá, que parecen como si fuera que sangró y con un pincel vos esparciste, ¿verdad? Y quedó así como si fueran llamas. Es bien, bien clásica, ¿sí? Estas hemorragias también, vamos a ver después, se dan en la retinopatía hipertensiva, y es la misma fisiopatología prácticamente, y asimismo las superficiales están en esta capa con esta forma, y las profundas también. Por eso que a veces cuando tenés ambas patologías, generalmente cuando predominan las hemorragias orienta más a que es algo más hipertensivo, pero cuando tenés hemorragias sumado, por ejemplo, a muchos exudados, orienta más a que es diabética, ¿sí? Pero a veces cuando es incipiente, vamos a decir que puede llevar a confundir un poquito al hacer el diagnóstico. Secundario a la alteración de la permeabilidad de los vasos, tenemos entonces, dijimos que hay un aumento de salida de líquido y de proteínas, y eso lleva a un edema y al depósito de lo que le llamamos nosotros exudados duros, ¿sí? Que son todas estas manchitas blanco-amarillentas, que son bordes bien precisos, que están formados generalmente por lípidos y lipoproteínas, y principalmente se acumulan a nivel de la capa plexiforme externa. Ven estas manchitas acá, todo esto son exudados duros. Acá ya están haciendo vamos a decir, confluyendo. Ven acá, son exudados, todos estos son duros. Estas son hemorragias más profundas, o en dot spot le llamamos, en punto, ¿sí? Acá se ven otras. Estas que están acá son marcas de láser. Pero ven, a ver,
Y acá más o menos ven, no sé si pueden notar, se ve un microaneurisma en este vaso. Ven acá como hay una dilatación. Esta hipercoagulabilidad que también tenemos lleva a una oclusión capilar e isquemia, y esto ya se traduce a través de exudados blandos, irmas y arrasoramiento venoso. Fíjense, estos son los exudados blandos, ¿sí? O algodonosos le llamamos, que son ya zonas redondeadas de bordes poco definidos, una coloración más blanco-amarillenta, y esto, a diferencia de los exudados duros, traduce isquemia. ¿En dónde y por qué adoptan esa forma así difusa, como igual a las hemorragias en llama? Parece que le pasaste un pincel, ¿verdad? Porque son o traducen microinfartos a nivel de la capa de fibras nerviosas. De ahí que igual que las hemorragias en llama, acá tenemos unas hemorragias en llama, ven, en pincel, que es diferente de las hemorragias en dot o en punto o profundas, que sería esta, por ejemplo. Fíjense cómo esto es bien así, más diseminado o a ver cómo podemos decir, más difuso, ¿verdad? Acá vemos otro. Acá, por ejemplo, para comparar, esto es un exudado blando o algodonoso, y estos que están acá más amarillitos, más chiquititos, más definidos, son exudados duros. Los IRMA, que son o traducen una alteración de la red capilar del calibre variado, estos vasos están dilatados, tortuosos, se forman principalmente por isquemia focal debido al cierre de los capilares arteriales, y generalmente rodean a los exudados blandos. Acá, por ejemplo, vemos exudados blandos, ¿sí? Por la coloración de la retina no se ve tan bien, pero bueno, acá hay exudados blandos, ¿sí? Y acá en un estudio contrastado, ¿sí? Vemos cómo, fíjense acá cómo hace un IRMA acá, esto, ¿ven? Estos vasitos acá dilatados, tortuosos, ¿sí? A veces es difícil diferenciar de los neovasos, pero esto es un IRMA. ¿Por qué sé que es un IRMA? Porque no me filtra contraste. Generalmente, para diferenciar este IRMA de un neovaso, justamente la diferencia es que filtra contraste. El neovaso, como les dije, es un vaso débil, frágil, que sangra, pierde fácilmente. El IRMA está dilatado, tortuoso, es fino, pero no pierde contraste, ¿sí? Acá vemos, les voy a explicar después. Este es otro signo clínico también que traduce mucha isquemia, es el arrasoramiento venoso, donde las vénulas retinianas de un calibre regular empiezan a tener o presentar este aspecto, donde hay zonas, parece las cuentas de un rosario, por eso se le llama arrasoramiento venoso. Fíjense acá cómo parece una cuenta del rosario, otra porque los vasos se dilatan y tienen un área de estenosis, se dilatan y un área de estenosis. Acá, por ejemplo, creo que este es un estudio contrastado, pueden ver cómo los vasos están teñidos con fluoresceína, ¿sí? Y acá fíjense un poquito el aspecto de esta zona de este vaso, exactamente parecen las cuentas de un rosario, de ahí que lleva ese nombre. Y acá para mostrarles, por ejemplo, esta zona, este es un vaso, esta es una rama, otra rama, el espacio entre este y este es retina vascularizada. Y si está vascularizada la retina, tiene que tener este color. Este negro que vemos acá es retina avascular, retina isquémica. Todo esto que vemos acá, ¿sí? Retina isquémica, miren acá, todo esto está isquémico. Fíjense cómo vemos acá el vaso, ¿sí? Y acá no vemos nada de contraste, todo esto está isquémico. Acá hay perfusión, acá también, acá está pensando la isquemia. Entonces, este estudio nos muestra a nosotros cuál es la porción de la retina que está comprometida. Toda esta zona que está isquémica va a mandar una señal de alergia diciendo, acá no está llegando la sangre, acá estoy no bien perfundida, no estoy vascularizada, y eso el organismo detecta y ¿qué es lo que quiere hacer? Libera entonces una gran cantidad de factores de proliferación endotelial para teóricamente formar más vasos y revertir este proceso de isquemia, pero estos vasos nuevos que se forman son vasos frágiles.
y acaban complicándonos las cosas, como dijimos previamente. Entonces, a mayor zona de isquemia, hay mayor liberación de los factores angiogénicos que inducen a la formación de neovasos. Y estos neovasos crecen dentro del tejido retiniano, como vemos acá, ¿sí? Atraviesan la membrana limitante interna, llegan y crean falsas conexiones, por decirlo así, entre la retina y el vítreo. ¿Sí? Empiezan después a producir fibrosis, eso estira la retina, va desprendiendo la retina y va induciendo hemorragias ya más grandes, que vamos a ver más adelante, ¿sí? Siempre que nosotros detectemos la presencia de neovasos, ya decimos que la retinopatía diabética es proliferativa. Entonces, si no tiene neovasos, la retinopatía diabética es no proliferativa. Cuando nosotros detectamos la presencia de neovasos, ya sea clínicamente mirando o haciendo el examen del estudio de retina, o a veces cuando tenemos dudas a través de un examen de angioretinofluorescein, que es el estudio contrastado que les mostré, entonces presencia de neovasos cambia completamente la clasificación de la retinopatía diabética a proliferativa, y acá ya estamos hablando de una bomba de tiempo. ¿El paciente puede tener una retinopatía diabética proliferativa y ser 20-20? Puede, y es relativamente frecuente, y eso realmente es muy complicado porque, por decirle, tengo un paciente que joven, diabético tipo 1, que cuando viene a la consulta era 20-20-20-20, pero retinopatía diabética proliferativa, los dos ojos, pero imagínense el paciente 20-20. Entonces, ¿cómo? Es muy difícil explicarle al paciente que tiene un altísimo riesgo de ceguera, porque el paciente siente que está todo bien. Es como que vos estás todo bien y viene alguien y te dice, sabes que tenés un altísimo riesgo de morirte. O sea, el paciente, la mayoría de las veces, dice, esta me está exagerando, esta, qué sé yo, me quiere hacer por hacer nomás. Entonces, muchas veces le hacemos estas fotos al paciente, le quitamos retinografía y necesitamos documentar bien. ¿Por qué? Porque empezamos a hacer el tratamiento y esto se complica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya está todo muy afectado. O sea, es un paciente con una retinopatía diabética proliferativa que en cualquier momento la retina te sangra un montón, en cualquier momento la retina se desprende, independientemente que vos le hagas algo o no. Es una bomba que puede explotar a la semana, puede explotar mañana, puede explotar en un mes, si el paciente tiene suerte explota en 6 meses. Entonces suele pasar mucho que nosotros empezamos a tratar, ya sea con láser o con las inyecciones, y el paciente sangra. Y el paciente te dice, ay, yo estaba súper bien, me hice láser y me quedé ciego. Van a escuchar un montón, y es el cuento que todos los diabéticos se cuentan. Entonces los pacientes tienen miedo al láser, a veces cuesta mucho convencerle al paciente de que tiene que hacerse las inyecciones y el láser porque su vecino, primo, novio, lo que sea, le dijo que se hace el láser y se va a quedar ciego, pero en realidad paciente que necesita láser, que tiene neovasos, es un paciente grave. Y le suelo decir a los pacientes, es lo único que te podemos hacer para tratar de atajar el problema. A veces conseguimos, a veces lastimosamente ya no conseguimos, pero no es porque el tratamiento le hizo mal, sino porque la retina ya estaba muy dañada. Entonces eso es muy importante explicarle al paciente, y a veces ese es nuestro principal problema con estos pacientes, que pueden tener buenas visiones, pero realmente la retina está muy, muy, muy comprometida. Y difícil conseguir que el paciente acepte, te crea, entienda el riesgo que está pasando, etcétera, ¿verdad? Acá, por ejemplo, vemos una foto, ya, este es un estudio contrastado, son estudios de retinografía, y acá vemos otra vez un estudio contrastado. Fíjense, esto son las 4 arcadas, estas gruesas que están acá, ¿sí? Y fíjense este enmarañado, por decirlo así, de vasitos finos, tortuosos, creo que acá se nota súper bien, acá no se ve tan bien, pero acá sí. Estos son todos neovasos, ¿sí? Acá neovasos. Fíjense, acá creo que se nota mejor. Estos son vasos normales, vasos normales. Fíjense esto, ¿sí? Estos son todos neovasos que, como les dije, pasan, empiezan en la retina, cruzan la limitante interna, como ven acá, se van adheriendo al vítreo,
¿sí? Y eso, el vitro, fisiológicamente, sabemos que se va desprendiendo con la edad y entonces va estirando la retina, ¿sí? Acá vemos otro estudio contrastado. Fíjense cómo los vasos filtran contraste, entonces se ven más blanquecinos. Este es otro enmarañado de neovasos. Acá vemos, fíjense acá, se ve súper bien los vasitos, como son todos vasos finos, delgados. Ven acá, crece y acá para. Miren toda esta zona isquémica acá. Acá, por ejemplo, no hay isquemia. Comparamos esta parte, la coloración, con toda esta zona. Yo le suelo decir al paciente con retinopatía diabética que cuál es nuestro problema, que la sangre llega al ojo o a la retina a través del nervio y de ahí, como si fuera una manguera, para que me entiendan, tiene que llevar la sangre hasta la periferia. Y como estos vasos están agujereados o tienen perforaciones, como les suelo decir para que me entiendan los pacientes, ¿verdad? La sangre se queda todo por el camino y generalmente la isquemia empieza en la zona periférica. Y esa isquemia va avanzando hasta el centro, hasta que el paciente nota. ¿Cuándo el paciente nota? Obviamente cuando hay hemorragias grandes, la retina se desprende o cuando hay compromiso de la zona central por un edema. Pero en este estadio, por ejemplo, que en la zona central todavía no hay edema, el paciente puede seguir siendo 20-20, 20-25, pero ustedes ven acá la gran zona isquémica que este paciente ya está teniendo. Esto que ya está estirando la retina ya está empezando a desprender. Entonces a veces el paciente puede seguir viendo bien, pero lo está súper complicado. Porque yo con el tratamiento no puedo, vamos a decir, parchar otra vez los agujeros que tienen estos vasos. Eso es imposible. Lo único que hacemos con el tratamiento de nosotros es eliminamos o tratamos de eliminar toda esta zona isquémica. ¿Para qué? Para que no se secreten más factores de proliferación endotelial y no se me formen cada vez más neovasos que sangran cada vez más y que me desprenden la retina. Entonces es como que yo pierdo esta retina periférica para tratar de salvar la retina central, el área macular, que como sabemos es la encargada de la visión de colores, la visión más fina, la visión más detallada, ¿verdad? Entonces eso es lo que hacemos y a veces es difícil que el paciente entienda. Ya cuando tenemos neovasos, eso facilita que vengan las complicaciones, que se pueden traducir en forma de hemorragias preretinianas, que son estas, ¿sí? Las hemorragias que están entre, por decirlo así, la retina y el vítreo, ¿verdad? Y generalmente adoptan esta forma de barco, o solemos de canoa, por decirlo así, de bote, que son sangrados a partir de los neovasos en áreas con o sin desprendimiento localizado del vítreo, ¿sí? Y las hemorragias vítreas, donde realmente toda la hemorragia pasa al vítreo porque atraviesa la membrana limitante interna o la vía posterior y llega entonces a la cavidad vítrea. Estas hemorragias, como ya son grandes y son centrales, el paciente sí generalmente percibe y ahí se asusta y rápidamente viene a consultar, ¿verdad? Pero todas las otras hemorragias que vimos anteriormente, las profundas, las en llamas, los exudados, realmente el paciente le puede pasar totalmente desapercibido dependiendo obviamente de la localización de las hemorragias, ¿sí? Entonces el paciente cuando tiene una hemorragia vitrea generalmente te dice que ve como una mancha que le apareció y a veces se mueve, a veces no, depende un poco también de la cantidad. Ya otra complicación que se puede formar por lo que explicamos, cuando estos neovasos pasan la membrana limitante interna, se unen al vitro y van produciendo una fibrosis que induce a estas tracciones sobre la retina por el tejido fibroso. Recuerden que está la retina, el vitro está adelante, vamos a decir la retina, y con la edad el vitro tiene esa tendencia, vitro-retina, a irse, vamos a decir, hacia adelante. Entonces, ¿qué es lo que hace? Si está en la retina, el vitro es como que tracciona, así, la retina y se producen estos desprendimientos de retina de tipo traccional. ¿Traccional por qué? Porque hay una tracción, a diferencia de otros tipos de desprendimiento de retina que vamos a ver más adelante. Entonces, cuando nosotros entramos, esto ya es obviamente resolución quirúrgica, tenemos que entrar acá,
soltar estas zonas de adherencia para que la retina haga otra vez esto, se planche en la medida otra vez de lo posible. Acá vemos entonces desprendimientos de retina traccional, acá vemos otro, acá vemos otro. A veces está tan traccionado que ya rompe la retina y ahí ya tenemos desprendimientos de retina mixtos, que son frecuentes en los pacientes diabéticos mixtos. ¿Por qué? Porque tenemos un desprendimiento de retina por tracción y otro ya por un desgarro o una rotura. Entonces, la clasificación internacional de la retinopatía diabética la clasifica en no proliferativa y proliferativa. Proliferativa hay neovasos, no proliferativa no hay neovasos, ¿sí? Y después tenemos entonces las no proliferativas pueden ser leve, moderada, severa y muy severa. ¿Sí? La leve generalmente el paciente tiene solamente microaneurismas y hemorragias aisladísimas, menos de 20 hemorragias por cuadrante. Cuadrante nos referimos, pues recuerden que dividimos la retina en 4, nasal, superior inferior y temporal superior e inferior, entonces son 4 cuadrantes, ¿sí? La no proliferativa moderada tenemos las hemorragias, microaneurismas, y tenemos, estas hemorragias pueden ser en manchas o pueden ser en llama, pero el paciente además de estos tiene ya exudados duros y exudados algodonosos, ¿sí? Para decir que ya es severa, el paciente tiene que tener uno de estos criterios: más de 20 hemorragias intrarretinales en cada cuadrante, más de 2 cuadrantes con los rosarios venosos definidos, recuerden que eran como el aspecto de los vasos en cuentas de rosario, o irmas en al mínimo un cuadrante, ¿sí? Y no tiene que tener signos de retinopatía proliferativa, o sea, no tiene que tener neovasos. Y la clasificación, ahora que tenemos, es muy severa, tiene que tener 2 o más de estos 3 criterios, o sea, 4 en realidad, ¿verdad? No neovasos, si consideramos 1, 4 criterios, ¿verdad? Paciente que tiene neovaso, no importa que tenga mucha hemorragia, poca hemorragia, que tenga mucho exudado, poco exudado, automáticamente es una retinopatía diabética proliferativa, ¿sí? Y como apellido de esa retinopatía diabética no proliferativa, leve, moderada, severa, muy severa, o retinopatía diabética proliferativa, le decimos con o sin edema macular. Porque a veces el paciente puede tener una retinopatía diabética no proliferativa leve, pero si el paciente tiene edema macular, igual necesita tratamiento, porque recuerden que la mácula es la zona más importante de la retina. Entonces, un paciente que tiene edema macular va a tener una disminución de la visión, y mientras más tiempo de evolución tenga ese edema, más daño va a haber a la retina y más difícil va a ser recuperar esa visión central. Entonces, el edema macular se trata y también vamos a decir que es el apellido de la clasificación de la retinopatía diabética. Acá entonces vemos como una retinopatía no proliferativa leve, prácticamente solo tenemos microhemorragias, ¿sí? Moderada, ya empiezan a aparecer los exudados algodonosos, tenemos hemorragias, algunos exudados duros. La severa, tenemos ya más hemorragias, más exudados. Si nos fijamos bien, ya hay zonas de arrozamiento venoso. Perdón. Y ya en las proliferativas tenemos los neovasos. Fíjense acá todos estos vasos chiquititos, finos. Generalmente parece lo hacían un ramillete, por decirlo así. Fíjense, todos estos son neovasos. Ahí automáticamente ya cambia la clasificación y decimos con edema macular o sin edema macular. Este es generalmente el edema macular se ve cuando tenemos este patrón de exudados, así circinados le llamamos nosotros, o rodeando áreas de hemorragia, generalmente en área macular. Y acá vemos en el OCT, fíjense los quistes que hay dentro de la retina, ¿sí? Y como, ¿recuerdan que la retina en el OCT que vimos en la clase de anatomía de la retina, el nivel de la fovea, este es el área foveolar, tenía que tener una concavidad, hace como una U normalmente, y acá sin embargo está haciendo como una sobreelevación por todo este líquido que se está acumulando en la retina. Este es un edema súper crónico. ¿Por qué sé que es crónico? Porque ya tiene este aspecto de múltiples quísticos, ya de bastante difícil tratamiento.
La retinopatía diabética proliferativa también se vuelve a clasificar en SYNCAR y CONCAR. SYNCAR es sin criterios de alto riesgo, CONCAR es con criterios de alto riesgo y las retinopatías diabéticas avanzadas. ¿Según qué? Según la cantidad de neovasos que haya y si estos neovasos están principalmente en la papila, si este es el nervio óptico o papila óptica, acá vemos todos estos son neovasos, fíjense cómo se ve súper bien. Es muy diferente, por ejemplo, de este vaso o de estos vasos que son vasos normales, ven cómo son pequeñitos, son tortuosos, fíjense acá los neovasos, acá tenemos neovasos. Entonces, SYNCAR o CONCAR depende de la cantidad de neovasos que haya y de su ubicación, si están más a nivel de la papila o si están más en la periferia de la retina o son extrapapilares, por decirlo así, ¿verdad? Fíjense acá todo está enmarañado neovasos, como se ve súper bien. Y la retinopatía diabética proliferativa avanzada, donde el paciente ya tiene estas hemorragias enormes que obviamente ya nota y viene súper asustado. Y estos son los pacientes que vienen y ya vienen súper tarde. Esto ya es tarde. O sea, recuperar esta retina es casi misión imposible. Es casi imposible llevarle a este paciente a un 20/20. El paciente obviamente espera ver 20/20 porque tal vez hace una semana atrás era 20/20 o 20/25, entonces él viene desesperado y piensa que vos le podés llevar otra vez al 20/20 y realmente no es así tan fácil, al contrario, es súper difícil, ¿verdad? Entonces, retinopatía diabéticas avanzadas, el paciente ya presenta desprendimientos de retina traccionales. Fíjense acá el paciente, por ejemplo, tiene un desprendimiento de retina sobre una de las arcadas principales, pero la área foveolar aparentemente está bien. Entonces, este paciente fácilmente puede estar viendo 20/30, 20/40, que para un paciente de 50-60 años es relativamente una buena visión, entonces para él no tiene ningún síntoma. Sin embargo, la retina ya está desprendida y vos les decís, urgente tenemos que operar, el paciente te mira con una cara de, ¿qué me estás diciendo? Entonces es difícil y eso es lo que hace que muchos pacientes diabéticos lleguen a la ceguera, porque al diabético le cuesta aceptarlo su enfermedad, que no es fácil, porque todos queremos comer cosas dulces, vemos que los otros comen, sabemos que es difícil, pero aceptar que es diabético ya es difícil. Van a ver que el paciente te dice, mi azúcar está súper bien, mantengo 160, 180, pero yo no soy diabético, soy un prediabético, o si no te dicen tengo diabetes emocional y me trato con una dieta que en realidad no hacen, ¿verdad? Entonces, mucho más otra vez cuesta hacerle entender al paciente que tiene una retinopatía diabética. Y de ahí que los pacientes se suelen quedar ciegos, ¿sí? Estos son los pacientes que vos le tocas, les empezás a hacer láser, se desprenden y después culpan al láser y después le comentan a todo el vecindario y todo el vecindario ya no quiere hacerse el láser porque el vecino, primo, amigo, novio, lo que sea, le dijo que se va a quedar ciego. Entonces es importante trabajar en conjunto con los médicos, ¿verdad? Entre colegas, para reforzar, o sea, si nosotros le decimos que hay que tratar, que el clínico, el diabetólogo, el internista le explica a través del paciente que sí hay que tratar, que es importante. Y estos pacientes dependen, que lleguen a nosotros, dependen mucho de ustedes, de que les manden al paciente, de que le expliquen la necesidad de hacerle el estudio. Entonces es un trabajo en conjunto, ¿sí? Signos de retinopatía diabética avanzada, entonces proliferación fibrovascular, desprendimientos de retina y las hemorragias vítreas o prerretinianas que mostramos hace rato. Esta, por ejemplo, es otra prerretiniana, acá hay desprendimiento de retina, acá también ya está desprendida la retina. Y acá vemos entonces más o menos cada cuánto tenemos que controlarle. Un paciente que no tiene retinopatía diabética y que está bien controlado, cada un año hay que mirarle la retina, ¿sí? Especialmente después de 5 años de haber sido diagnosticado. Leve no proliferativa también, porque en la historia natural dice que en un año 5% progresan siempre y cuando estén bien controlados, entonces revisión un año. A partir de la moderada, cada 6 meses, ¿sí? Y ven acá, como severa no proliferativa, ya tiene un riesgo más alto de progresar a una proliferativa, entonces ya el paciente tiene que ser revisado cada 3 meses y acá ya empezamos a hacer tratamiento.
Leve, moderada, generalmente el paciente no necesita tratamiento, solamente un seguimiento de cerca. A partir de la severa, sí, ya iniciamos generalmente con láser o con las vacunas anti-VEGF, antifactor de proliferación endotelial, para poder reducir aquellos factores que inducen la formación de neovasos, ¿sí? Proliferativas, sí o sí, ya hay que tratar, no se discute. Y siempre que haya edema macular, como les dije, no importa si sea la retinopatía diabética leve, moderada, si tiene edema macular, es clínicamente significativo, la visión del paciente está comprometida, tiene indicación de hacerse las inyecciones o las punciones vítreas con el anti-VEGF. Sí, generalmente se hace 1 cada 3 meses, se ve cómo responde el paciente y de acuerdo a eso se decide. Antes se hacía láser focal, láser en la mácula, hoy en día no se hace de rutina, se es como una segunda o tercera opción, porque vimos que eso induce bastante atrofia del epitelio pigmentario y cambios en la retina a nivel central, y los anti-VEGF o las vacunitas funcionan bien. ¿Es caro? Es caro. ¿Es accesible a todo el mundo? No, pero realmente es el gold estándar hoy en día para el edema macular y tenemos varias opciones de medicamentos. Si no funciona uno, puedes pasar a otro, ¿verdad? Seguimos vamos a decir, esta guía. Y no siempre, depende mucho de cada paciente, ¿verdad? Vos conversás con el paciente y ves que es un paciente que tiene una retinopatía diabética leve, pero el paciente te dice, mi última glicemia es 300 hace 6 meses. Generalmente yo no le cito a ese paciente en 12 meses, a pesar que esta guía me dice eso. Generalmente le cito antes, 6 meses, 4 meses, depende mucho de la conversación con el paciente, ¿sí? Pero según las guías, o sea, esto es lo mínimo que el paciente tiene o la mínima frecuencia con la que el paciente tiene que hacerse sus estudios. En la práctica, yo particularmente, pues ya le conozco a los pacientes, suelo citarle antes, ¿sí? El diagnóstico, un examen ocular completo, ¿por qué? Porque yo puedo tener desde la catarata, por ejemplo, cuando, como les dije, un paciente diabético suele tener una que no está bien controlado, suele tener un cierto tipo de catarata que es bien clásica. Entonces, desde ahí yo ya me puedo orientar que este paciente puede tener ya cierto grado de retinopatía diabética. Los neovasos, en casos más avanzados, esos factores de proliferación endotelial no solamente se liberan al vitro, sino que migran hacia el segmento anterior y empiezan a formarse vasos en el ángulo, ¿sí? Este es el ángulo iridocorneal, entre el iris y la córnea, ¿se acuerdan? Se forman acá los neovasos, esto va sangrando y cierra el ángulo y produce un glaucoma neovascular, se llama, ¿sí? Es un glaucoma secundario a esos neovasos. Entonces, esto generalmente se ve en pacientes con retinopatías diabéticas proliferativas ya muy avanzadas. Entonces, lo ideal es hacer un examen ocular completo, ¿sí? Métodos auxiliares de diagnóstico. Lo básico, aparte obviamente de todo lo que hacemos de rutina en el consultorio, desde agudeza visual, presión, gonio, biomicroscopía, es una retinografía que nos sirve mucho para documentar y también para explicarle al paciente, porque como les dije, a veces el paciente no tiene síntomas, pero las papas están que queman, por decirlo. Entonces, con esto a veces facilita mucho que el paciente diga, ah, mira, tengo hemorragia, porque vos le dices al paciente, está lleno de hemorragia, pero de 20 de 20 te mira con una cara de que me está diciendo, ¿verdad? Sin embargo, le mostramos esto y ahí entonces entienden. Ese paciente, por ejemplo, que les dije, eh, tipo 1, diabético tipo 1, que tenía la retinopatía diabética muy avanzada, fue la única forma de convencerle, ¿verdad? Y en ese caso, por ejemplo, nosotros le propusimos la cirugía, el paciente no podía por temas económicos, se desapareció un año, después volvió, le dijimos urgente, hay que operar, hay temas económicos, nos dijo me voy a ir a operar en otro lado, se operó en otro lado, bueno, no hubo caso, lastimosamente se intentó la cirugía, pero ya no se pudo atajar el problema. Resultado, este ojo está ciego, este ojo por suerte así conseguimos agarrarla a tiempo y está 20-25, el paciente tiene 30 años, entonces fíjense, el paciente es joven y ya está ciego de un ojo, ¿verdad? Y en aquella oportunidad, cuando le dijimos, hay que operar ahora, era 20-20 el paciente, entonces realmente hay casos así que decís que pucha, o sea, se pudo evitar y te da pena, ¿verdad? Porque ahora dice, ¿qué podemos hacer por este ojo? ¿Qué podemos hacer por este ojo?
y lastimosamente ya nada, nada no se puede hacer. Lo único que vamos a hacer es cuidar al máximo el otro lado, realmente controles periódicos de nuestra parte y de tu parte un control así estricto de tu diabetes, ¿verdad? Y eso es lo único que podemos hacer, ¿verdad? Y realmente cada consulta que viene el paciente te pregunta qué puedo hacer y decirle no podemos hacer nada, es súper triste, más cuando el paciente es joven. Otro estudio, entonces, como les dije, es el OCT o la tomografía de coherencia óptica, principalmente para confirmar o descartar que haya edema macular. Y la angioretinofluorescinografía, que nos ayuda mucho caso tengamos dudas, ¿verdad?, de si es proliferativa o no, porque a veces recuerden que les dije que es difícil diferenciar entre un IRMA y un neovaso. Solo cuando tengo filtración del IRMA consigo confirmar que es un neovaso. También me sirve bastante para explicarle al paciente, mostrarle, para documentar, mostrar que realmente el paciente estaba ya mal y no es que porque yo le hice láser empeoró, ¿verdad? Y también como un guía para láser. Antes nosotros hacíamos una panfotocoagulación o un láser 360 grados, ¿verdad? O sea, en toda la periferia, en todos los cuadrantes. Y hoy en día se preconiza hacer un láser localizado y guiado, vamos a decir, por este estudio, o sea, tratar de hacer solamente en las zonas donde vemos que hay mucha isquemia, siempre cuando el paciente sea confiable. Un paciente que vos le decís, venía a los 3 meses y te viene a los 3 meses. Pero aquel paciente que vive luego, no sé, en San Pedro y te viene cada 2 años, es mucho mejor hacerle una panfoto completa y de cierta manera te quedas más tranquila si no te viene a los 3 meses, que la haces localizado y cuando te viene a un año ya está hecha bolsa la retina, ¿verdad? Entonces varía un poco la decisión dependiendo de cada paciente, su control y obviamente de cada profesional, ¿verdad? Entonces en el láser, como les dije, o la panfoto, lo que vamos haciendo es generalmente empezamos por la periferia de la retina, que es donde suele ser la zona más isquémica. Tratamos de quemar, por así, esa zona de retina para que ya no libere estos factores de proliferación endotelial, siempre con el objetivo de preservar la zona central, ¿sí? Como ven acá, toda la retina periférica panfotocoagulada, tratando de preservar esta zona. En esta zona no podemos luego entrar con el láser. Antes entrábamos con un láser de pequeña intensidad y bien guiado por el estudio de la angioretinofluorescinografía, pero hoy en día prácticamente ya no hacemos más porque las inyecciones con los medicamentos o los fármacos disponibles funcionan súper bien. Opciones de fármacos para las inyecciones intravítreas tenemos varias. Este es el más común, el Avastin, el bevacizumab. El ranibizumab es otra opción, mucho más cara que el Avastin, y el Eylea es otra opción disponible en el país. Este no tenemos disponible en el país, estos dos sí tenemos, que es otra vez, si este es 2 veces más caro que este es 3 veces más caro que este. Por decirles más o menos, una aplicación de este cuesta 2 millones, 2,5, una aplicación de este cuesta entre 7, 8 millones. Generalmente el paciente tiene que hacerse 3 dosis como mínimo, una cada mes, y la mayoría de los pacientes diabéticos, si acá tienen una retinopatía diabética severa, acá suele ser también severa. Entonces necesita en cada ojo, ¿verdad? Entonces es un tratamiento muy costoso, por eso que en este caso es muy importante la prevención, ¿sí? Antes, por ejemplo, hacíamos estas inyecciones solamente en pacientes con edema macular o con retinopatías diabéticas severas o muy severas. Hoy en día hay un montón de trials o ensayos clínicos donde se está probando usar incluso en retinopatías diabéticas leves para evitar la progresión. Tienen buenos resultados, pero todavía no es un gold standard a nivel mundial. Si en Estados Unidos, en Europa, de repente es mucho más, están haciendo cada vez más los retinólogos, acá todavía no lo estamos haciendo de gold standard, también por el tema del costo, pero realmente los resultados de los trabajos son bastante prometedores, ¿verdad? Entonces vamos viendo eso, pero hasta ahora no hacemos en todos los que tienen una retinopatía diabética leve, por ejemplo, no, de rutina no está indicado, ¿verdad? Generalmente este es el primero que usamos.
y si vemos que no funciona, vamos subiendo de categoría. En nuestro caso saltamos a este, porque este no tenemos disponible, como les dije. ¿Sí? Recuerden que es una inyección a través de la pars plana, que es una zona delgada, avascular, y a través de ahí accedemos al vítreo, anestesia generalmente local, ¿sí? Y generalmente cuando no funciona, o en casos donde el edema ya es muy crónico, muy quístico, asociamos con corticoides y hacemos punciones entonces intravítreas de corticoides, ya sea con triamcinolona o tenemos disponible implantes también de corticoides que duran más en el ojo, hasta 3 a 6 meses. Y la ventaja de esto, desventaja costo. Ventaja que no tenés que estar haciendo mensualmente, sino que haces uno y el resto en 6 meses. Pero esta sería la primera opción, vamos a decir, para todos los pacientes. Ya en casos de retinopatías diabéticas avanzadas, generalmente lo anterior no es suficiente y tenemos que proceder a hacer una vitrectomía vía pars plana. O sea, tenemos que retirar el vitrio, retirar todo el sangrado, esta es una ecografía ocular, retirar todo el sangrado que hay, esta es una hemorragia vítrea, esta es una hemorragia subhialoidea, ¿sí? O preretinal que habíamos visto, y liberar las zonas de adherencia, de acá en este caso un desprendimiento de retina traccional. Recuerden que dijimos que esto estaba así, y yo entro, corto todo el vitrio, limpio todo el vitrio, la sangre, y libero esta tracción para que esta retina se vuelva a planchar o colocar en su lugar, ¿sí? Eso es lo que buscamos entonces con esta cirugía. A veces, incluso al hacer eso, aparte de liberar la tracción, necesitamos dejar algún tipo de sustancia, ya sea un gas especial, aire o a veces aceite de silicona, para pegar más la retina a su localización anatómica normal. Bueno, para ir terminando, en el embarazo dijimos que la progresión de la retinopatía diabética es un riesgo significativo en el embarazo. Aquella paciente que tiene una diabetes preexistente y que planifica un embarazo deben ser informadas entonces de que necesitan realizar un estudio de retina antes y durante el embarazo, ¿sí? Ya sea en la etapa prenatal y generalmente otra a las 28 semanas, ¿sí? Si la primera evaluación es normal y si la paciente ya tenía una retinopatía diabética. O sea, cuando estás planificando, paciente diabética que está planificando, lo ideal es tratar la retina, que no tenga edema macular, que no haya neovasos y nada antes del embarazo, ¿sí? Ahora, si existe retinopatía diabética previa y bueno, no se pudo planificar el embarazo, es una paciente que tiene que tener ya como un seguimiento, vamos a decir, más cercano durante el embarazo y la empezamos a ver antes incluso, ¿verdad? Y haciendo la salvedad que la retinopatía diabética no debe considerarse como una contraindicación para el parto vaginal, ¿sí? O sea, no es que porque tiene retinopatía diabética, sí o sí tiene que ser cesárea, no. Excepto si de repente la paciente tiene una retinopatía diabética avanzada, con un desprendimiento de retina que está comprometiendo área macular, por ejemplo. Ahí con el tema del esfuerzo y todo, bueno, puede terminar complicándose y tal vez ahí sí le sugeriríamos, pero a una paciente con una retinopatía diabética leve, moderada o hasta severa, la verdad que no tiene ningún riesgo o contraindicación para el parto vaginal. Y para terminar, entonces, siempre recordar que la ceguera es prevenible, pero depende principalmente del paciente, depende del clínico internista, médico, familia que le vea al paciente y se acuerda y nos manda para hacerle su screening o su seguimiento, y depende también obviamente de nosotros para que podamos tomar una buena decisión, explicarle al paciente, hacerle entender al paciente. Y un cuarto sería la familia, porque en estos casos necesitamos muchísimo el apoyo de la familia, ¿verdad? Y educarle al paciente. Yo le suelo insistir mucho a mi paciente diabético, por más que no tenga retinopatía diabética o tenga leve, le suelo decir, cuando notes que la visión baja, ya es tarde. O sea, nosotros tenemos que diagnosticar y tratar antes que el paciente note. Porque cuando el paciente nota, ¿qué es lo que nota? Su hemorragia vítrea, su hemorragia preretiniana o su desprendimiento de retina. Eso es lo que el paciente generalmente nota. O su edema macular. Y muchas veces ya es tarde, entonces tenemos que llegar antes. Y ahí que es importante
que el paciente sea educado y que venga a controles periódicamente. Entonces, es esa. No sé si tienen alguna duda. Doctora, ¿será que podés explicar otra vez tipo, la diferencia entre un exudado duro y blando? Es que no pude llegar a notar todo el rato. Sí, voy a volver acá con la foto porque es más fácil. A ver. Vamos a mirar acá primero. Los exudados duros generalmente, ¿qué es lo que traducen? Dijimos, traducen que hay edema, ¿verdad? O que hay filtración, salen proteínas y lipoproteínas. ¿Y cómo nosotros vemos eso? A través de estos, acá, ¿ven estos puntitos amarillos que están acá en la retina? Sí, sí, sí. Sí, ves acá lleno de puntitos amarillos, que acá se juntaron. Generalmente cuando ya son muy antiguos, se juntan y forman diferentes patrones, ¿verdad? ¿Ves acá? Sí, sí. Acá se juntaron porque son antiguos o adoptan este patrón que le llamamos nosotros circinado o en anillo. Pero fíjate acá cómo son, hay miles de puntitos amarillos, ¿ves? Que Sí. son chiquititos y son bien definidos. Esos son los exudados duros, exudados amarillos, ¿verdad? Y que son, traducen aumento de la permeabilidad de los vasos, edema y extravasación de lípidos y lipoproteínas, que generalmente se acumulan en la plexiforme externa. ¿Sí? Recuerda que la retina tiene 10 capas y la plexiforme externa yo les he dicho que es la capa de depósito, porque ahí se suelen depositar estas sustancias. Sí, Sin sí. embargo, los exudados algodonosos blandos o blancos también se le dice, traducen zonas de isquemia, de oclusión capilar. ¿Sí? ¿Dónde está esta isquemia? A nivel de la capa de fibras nerviosas. Por eso, al igual que las hemorragias, fíjate esta hemorragia en llama Sí. que está en la capa de fibras nerviosas. O sea, ¿te acuerdas que dije que era como un pincel que vos te sangró y parece que vos diseminaste o difuminaste, sería la palabra que no me venía hace rato? Entonces, vos agarraste tu pincel y hiciste esto, ¿verdad? Esparciste. ¿Ves acá el aspecto? Sí. Bueno, y eso traduce que está en esta capa, ¿sí? Porque si te acuerdas la anatomía de la retina, la capa de fibras nerviosas son fibras, entonces hacen como, o sea, es bien compacta. Y entre esas fibras está. Y fíjate acá, estos son exudados algodonosos. Mira un poco acá cómo son blancos, bordes poco definidos y parecen bien difuminados, ¿ves? Sí. Acá, por ejemplo, hay puntitos, 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 puntitos. Estos puntitos son exudados duros. Fíjate, estos como ya son algodonosos. ¿Ves? Parece una Tipo, mancha. también difuminó por ahí también. Difuminó porque está en la misma localización Sí. que las hemorragias en llama a nivel de la capa de fibras nerviosas. Fíjate acá. Mira un poco acá se nota. Estos son duros. Se ve mi marcador, ¿verdad? Que estoy Sí, marcando. se ve. Estos son duros o amarillos. Tipo puntito amarillo. Sí, tipo puntitos. Son como puntitos que por la antigüedad pueden ir confluyendo, ¿verdad? Y estos son mucho más grandes, luego son y son más blanquecinos. Estos son algodonosos o blandos, ¿sí? Y Sí, sí. traducen isquemia, esa es la gran diferencia. Estos son signos de isquemia. Los duros son signos de aumento de la permeabilidad y depósito en la plexiforme externa de proteínas, lipoproteínas y edema, ¿verdad? ¿Se entiende ahí la diferencia? Sí, doctora, sí, sí. ¿Alguna otra duda? Doctora, una pregunta. Ujú. ¿Estas lesiones se pueden ver en un examen de fondo de ojo? Sí, se pueden ver. Todas estas se pueden ver, todas las que hablamos. Ok. Para en un ojo bien entrenado, ¿verdad? Todas se pueden ver. Hay cosas, por ejemplo, que... ¿cuál es la diferencia entre un fondo de ojo y un estudio de retina? Que el estudio de retina generalmente es realizado por un retinólogo, que obviamente tiene más experiencia, ¿verdad? Y generalmente el retinólogo mira incluso toda la periferia. Sin embargo, fondo de ojo generalmente se mira más el centro nomás, nervio y área macular. ¿Se entiende? Y el estudio de retina es más amplio, entonces se ve más, por ejemplo.
es un estudio más amplio. Entonces, siempre les suelo pedir a los clínicos que nos pidan estudio de retina porque es lo ideal, ¿verdad? Pero en un fondo de ojo sí, claramente más en un oftalmólogo bien entrenado, todos estos signos se pueden ver sin problema. Lo ideal es siempre hacer bajo dilatación, incluso sin dilatación se pueden ver. Un médico oftalmólogo bien entrenado, un fondo de ojo incluso sin dilatación, puede verlo, pero es siempre mejor hacerlo bajo dilatación para tener mayor campo visual, por decirlo. ¿Otra duda? Creo que ya no, doctora. Bueno, entonces genial, chicos. Nos vemos en una próxima clase para ver, no sé qué vamos a dar, seguramente retinopatía hipertensiva, desprendimiento de retina. Vamos a ver qué nos toca la próxima. Que tengan una buena tarde. Saluditos a Igualmente, todos. doctora. Chao, Muchas chao, gracias. doctora. Chao. Chao, chao.